Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí una vez más. Espero que tu copyright teniendo un día increíble y si no, bueno, espero que este vídeo les saque una sonrisa. Hoy vamos a hablar de un tema que su copyright que muchos de ustedes me han estado pidiendo, prácticamente desde que empecé copyright este canal. Un tema que ha generado muchísima especulación superíndice 3N, rumores, teorías. Vamos a hablar de Ande. Su copyright. Han pasado aún más menos pero aún me siguen llegando mensajes preguntándome por qué copyright las cosas terminaron como terminaron. Y sobre todo, lo que me preguntan es: ¿por qué copyright no la dejo copyright? ¿Por qué copyright me quedo copyright tanto tiempo? ¿Qué copyright me ataba a ella? Antes de empezar, quiero dejar algo muy claro. Este vídeo no es para echarle la culpa a nadie, ni para revivir dramas del pasado. Ande es una persona maravillosa, y siempre la voy a respetar. Este vídeo es simplemente mi perspectiva, mi verdad, sobre lo que sucedió superíndice 3. Es mi intento de aclarar las cosas y finalmente cerrar este capítulo. Que por favor, les pido que lo vean con mente abierta y con respeto. Y hablando de respeto. Si son nuevos por AQ, les invito a suscribirse a mi canal. AQ encontraron vídeos sobre actuación superíndice 3N, viajes, reflexiones personales y bueno, de vez en cuando, también copyright me animo a aclarar algún que otro chisme del pasado. Que si les gusta lo que ven, no duden en darle al botón superíndice 3N de suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Ahora vamos al grano. ¿Por qué copyright no dejo copyright a Ande? Esa es una pregunta con muchas capas. No es tan simple como estaba enamorado, o tengo miedo de estar solo. Fue mucho complicado que eso. Recuerdo que cuando conozco a Ande me deslumbro superíndice 3. Era una mujer increíblemente talentosa, apasionada, con una energía que contagiaba a todos los que la rodeaban. Además, era hermosa. Era como si brillara con luz propia. Desde el principio hubo una conexión superíndice 3N muy fuerte entre nosotros. Era como si nos conoció copyright ramos de toda la vida. Nos enamoramos rápidamente e intensamente. Fue una relación superíndice 3N muy apasionada, llena de momentos increíbles. Viajamos juntos, trabajamos juntos, compartimos más menos y aspiraciones. Era como vivir en una burbuja, donde solo existíamos nosotros dos. Pero como suele suceder, la burbuja empezó superíndice 3 a desinflarse. Con el tiempo empezaron a surgir las diferencias. Teníamos visiones distintas sobre el futuro, prioridades diferentes. Yo quiero enfocarme en mi carrera, en explorar nuevos proyectos. Ella quiero asentar cabeza, formar una familia. Y aquí es donde empieza lo complicado. Yo sabía que nuestros caminos se estaban separando, que no vamos en la misma sintonía. Pero me resisto a dejarla ir. No quiero renunciar a todo lo que habíamos construido juntos. Me aferraba a la idea de que podíamos solucionar nuestros problemas, de que podíamos encontrar un punto medio. En parte, era por amor. Todavía la amaba profundamente. Pero también copyright era por miedo. Miedo a la soledad, miedo a empezar de cero, miedo a enfrentar el fracaso de nuestra relación superíndice 3N. Era muy fácil seguir adelante, fingir que todo estaba bien, que enfrentar la dura realidad. Además, estaba la presión superíndice 3N medio tica. Con diéresis por 1000 ramos una pareja muy popular, muy querida por el público. Todos nos veían como la pareja perfecta. La idea de anunciar nuestra ruptura era aterradora. Sabía que será un escándalo, que seríamos el centro de atención superíndice 3N de todos los medios. Y no quiero someter a Ande a eso. No quiero verla sufrir. También copyright influye superíndice 3 el tema del trabajo. Vamos trabajando juntos en varios proyectos. Separarnos significará romper esos contratos, dejar a mucha gente sin trabajo. Era una decisión superíndice 3N que tenía consecuencias importantes, no solo para nosotros, sino también copyright para mucha gente que dependía de nosotros. Que por todas estas razones, seguí adelante. Intento copyright hacer que funcionara.
Intento copyright adaptarme a sus necesidades, a sus deseos. Intento copyright ignorar las más menos sales que me decuan que lo nuestro estaba llegando a su fin. Pero como pueden imaginar, esa estrategia no funcionó superíndice 3. Al final, la tensión superíndice 3n se hizo insoportable. Las discusiones eran cada vez más frecuentes, más intensas. Nos distanciamos emocionalmente. Dejamos de comunicarnos, de entendernos. Nos convertimos en dos estrau más menos os que compartúan el mismo techo. Fue una con diéresis copyright poca muy difícil. Me sentúa atrapado, infeliz. Sabía que tenía que tomar una decisión superíndice 3n, pero no tenía el valor de hacerlo. Me aterraba lastimar a Ande, pero también copyright n me aterraba seguir viviendo una mentira. Finalmente llegó superíndice 3 el punto de quiebre. Una discusión superíndice 3n particularmente fuerte, una conversación superíndice 3n honesta y dolorosa, nos obligó superíndice 3 a enfrentar la realidad. Nos dimos cuenta de que ya no podíamos seguir juntos. Que a pesar del amor que sentuamos el uno por el otro, nuestros caminos debían separarse. Fue una decisión superíndice 3n difícil, desgarradora. Pero también copyright n fue liberadora. Por fin podíamos ser honestos con nosotros mismos, con nuestros sentimientos. Por fin podíamos empezar a sanar. Ahora, respondiendo a la pregunta original. ¿Por qué copyright no la dejo copyright? Porque tengo miedo. Miedo a perderla, miedo a la soledad, miedo al fracaso, miedo a las consecuencias. Pero también copyright n porque la amaba. Y quiero a creer que podamos superar nuestros problemas, que podamos tener un futuro juntos. Pero al final, aprendo una lección superíndice 3n muy importante. A veces el amor no es suficiente. A veces las personas simplemente no son compatibles. Y a veces, lo ese valiente que puedes hacer es dejar ir. No me arrepiento de haber intentado hacer que funcionara. Creo que hice todo lo que pude. Pero también copyright n creo que al final, fue la decisión superíndice 3n correcta para ambos. Ande y yo seguimos siendo amigos. Nos respetamos y nos apoyamos mutuamente. Cada uno ha seguido su propio camino, y ambos hemos encontrado la felicidad. Este capítulo de mi vida ha quedado a true s. He aprendido mucho de con diéresis copyright l, y estoy agradecido por todo lo que vivo. Ahora estoy enfocado en el futuro, en mis nuevos proyectos, en seguir creciendo como persona y como profesional. Y bueno, esa es mi verdad. Esa es la razón superíndice 3n por la que no dejo copyright a Ande antes. Espero que este vídeo les haya aclarado algunas dudas y que les haya dado una perspectiva diferente sobre esta historia. En resumen, no la dejo copyright por una combinación superíndice 3n de amor, miedo, presión superíndice 3n medio utica y consideraciones laborales. Fue una decisión superíndice 3n difícil, pero al final, fue la correcta para ambos. Lo importante es que pudimos mantener el respeto y la amistad, y que cada uno ha encontrado la felicidad en su propio camino. Quiero agradecerles a todos por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Su copyright que es un tema delicado, y aprecio mucho su comprensión superíndice 3n y su respeto. Ahora me gustaría saber qué copyright piensan ustedes. ¿Han pasado por una situación superíndice 3n similar? ¿Qué copyright harían ustedes en mi lugar? Du copyright genme sus comentarios abajo, me interesa mucho leer sus opiniones. Recuerden que siempre estoy abierto al diálogo y al debate constructivo. Y si les gustó superíndice 3 este vídeo por favor du copyright le like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Su apoyo significa mucho para mí. Muchas gracias por estar ahí, y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Cuídense mucho. Asterisco 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 asterisco. Y ahora que he compartido la esencia de mi historia con Ande, quiero profundizar en algunos de los puntos que mencioné, para que realmente comprendan la complejidad de la situación. Porque créanme, no fue un camino lineal, ni fácil. Hubo muchos momentos de duda, de esperanza, de desesperación. Primero hablemos de ese deslumbramiento inicial. Cuando digo que Ande brillaba, no es una metáfora vacía. Ella irradiaba una pasión por la vida que era contagiosa.
La conocí en un evento de la industria del entretenimiento, un festival de cine independiente donde ambos presentábamos proyectos. Yo un cortometraje experimental que había dirigido y protagonizado, ella un documental impactante sobre la crisis de refugiados. Ya desde ese primer encuentro supe que era diferente. No solo era increíblemente hermosa, sino que también tenía una mente brillante y una sensibilidad artística que me atrajo al instante. Pasamos la noche hablando durante horas, compartiendo nuestras experiencias, nuestros sueños, nuestras frustraciones. Descubrimos que teníamos muchas cosas en común, a pesar de venir de mundos diferentes. Yo había crecido en una familia de artistas, rodeado de música, teatro y pintura. Ella, en cambio, había tenido una infancia más difícil, marcada por la escasez y la lucha. Pero ambas experiencias nos habían moldeado, nos habían dado una perspectiva única sobre la vida. Después de ese festival, empezamos a salir. Al principio, todo era mágico. Exploramos la ciudad juntos, fuimos a conciertos, vimos películas, nos reímos hasta que nos dolía el estómago. Me presentó a sus amigos, me llevó a sus lugares favoritos. Me mostró un lado de mí que no conocía. Era como si hubiera encontrado la pieza que faltaba en mi rompecabezas. Y luego vino el trabajo conjunto. Ella me propuso colaborar en su próximo proyecto, un largometraje documental sobre la situación de las mujeres en el mundo del arte. Me pidió que fuera el director de fotografía. Acepté sin dudarlo. Era una oportunidad increíble para trabajar con alguien a quien admiraba tanto, y para hacer algo que realmente creía que podía marcar la diferencia. Trabajar con Ande fue una experiencia intensa. Era una perfeccionista exigente, pero también una persona increíblemente generosa y apasionada. Nos complementábamos muy bien. Yo aportaba la técnica y la visión estética, ella, la sensibilidad y el conocimiento del tema. Pasábamos horas discutiendo ideas, buscando la mejor manera de contar la historia. Fue un trabajo duro, pero también increíblemente gratificante. El documental fue un éxito. Se estrenó en varios festivales de cine internacionales, ganó premios, recibió críticas muy positivas. Fue una de las mejores experiencias de mi vida, tanto a nivel profesional como personal. Me sentía orgulloso de lo que habíamos logrado juntos. Pero también fue durante ese tiempo que empezaron a surgir las primeras grietas en nuestra relación. Las largas jornadas de trabajo, la presión por cumplir con los plazos, las diferencias creativas. Todo eso empezó a pasar factura. Empezamos a discutir con más frecuencia, a estar más irritables. Yo me sentía agobiado. Necesitaba espacio, tiempo para mí. Quería explorar otros proyectos, trabajar con otros artistas. Ella, en cambio, quería seguir trabajando juntos, quería construir una carrera juntos. Empezamos a tener visiones diferentes sobre el futuro. Y luego estaba el tema de la familia. Ande siempre había querido tener hijos. Era uno de sus mayores sueños. Yo, en cambio, no estaba seguro. Me sentía demasiado joven, demasiado enfocado en mi carrera. No me sentía preparado para asumir esa responsabilidad. Esa fue una de las principales fuentes de conflicto en nuestra relación. Ella se sentía frustrada, decepcionada. Yo me sentía presionado, culpable. Intentábamos hablarlo, pero siempre terminábamos discutiendo. Era como si estuviéramos hablando idiomas diferentes. Recuerdo una conversación en particular que fue especialmente dolorosa. Estábamos cenando en un restaurante celebrando el éxito del documental. Todo parecía perfecto. Pero de repente Ande me preguntó directamente ¿cuándo vamos a empezar a formar una familia? Me quedé sin palabras. No sabía qué responder. Sabía que esa era una pregunta importante para ella, pero también sabía que no tenía la respuesta que quería oír. Intenté evadir la pregunta, pero ella insistió. Me dijo que ya no podía seguir esperando, que necesitaba saber si yo estaba dispuesto a comprometerme con ella a ese nivel. Finalmente le dije la verdad. Le dije que no estaba seguro, que necesitaba más tiempo para pensarlo. Su reacción fue devastadora. Se echó a llorar, me dijo que la estaba decepcionando, que no la amaba de verdad. Me sentí fatal. La abracé y le dije que la amaba, que quería estar con ella. Pero también sabía que no podía prometerle algo que no estaba seguro de poder cumplir. Esa noche fue un punto de inflexión en nuestra relación.
A partir de ese momento, las cosas empezaron a ir cuesta abajo. Empezamos a distanciarnos emocionalmente. Dejamos de comunicarnos, de entendernos. Y luego, como ya mencioné, estaba la presión mediática. Éramos una pareja muy popular, muy querida por el público. Nos veían como la pareja perfecta. Cada vez que salíamos en público, éramos asediados por los paparazzi. Cada paso que dábamos era analizado y comentado en las redes sociales. La idea de anunciar nuestra ruptura era aterradora. Sabía que sería un escándalo, que seríamos el centro de atención de todos los medios. No quería someter a Ande a eso. No quería verla sufrir. Además, estaba el tema del trabajo. Estábamos trabajando juntos en varios proyectos. Separarnos significaría romper esos contratos, dejar a mucha gente sin trabajo. Era una decisión que tenía consecuencias importantes, no solo para nosotros, sino también para mucha gente que dependía de nosotros. Así que por todas estas razones, seguí adelante. Intenté hacer que funcionara. Intenté adaptarme a sus necesidades, a sus deseos. Intenté ignorar las señales que me decían que lo nuestro estaba llegando a su fin. Pero como ya saben, esa estrategia no funcionó. Al final, la tensión se hizo insoportable. Las discusiones eran cada vez más frecuentes, más intensas. Nos distanciamos emocionalmente. Dejamos de comunicarnos, de entendernos. Nos convertimos en dos extraños que compartían el mismo techo. Y llegamos al punto de quiebre. Una noche, después de una discusión especialmente fuerte, Ande me dijo que ya no podía más. Me dijo que necesitaba ser feliz, que necesitaba encontrar a alguien que la amara de verdad y que estuviera dispuesto a formar una familia con ella. Me dolió escuchar esas palabras, pero también sabía que eran ciertas. Habíamos llegado a un punto en el que ya no podíamos seguir juntos. Lo mejor para ambos era separarnos. La decisión fue difícil, desgarradora. Pero también fue liberadora. Por fin podíamos ser honestos con nosotros mismos, con nuestros sentimientos. Por fin podíamos empezar a sanar. Y ahora, mirando hacia atrás, puedo decir que no me arrepiento de nada. Aprendí mucho de esa relación, tanto sobre mí mismo como sobre el amor. Descubrí que a veces el amor no es suficiente. Que a veces las personas simplemente no son compatibles. Y que a veces lo más valiente que puedes hacer es dejar ir. Ande y yo seguimos siendo amigos. Nos respetamos y nos apoyamos mutuamente. Cada uno ha seguido su propio camino, y ambos hemos encontrado la felicidad. Ella está casada y tiene 2 hijos. Yo estoy enfocado en mi carrera y en mis nuevos proyectos. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre Ande. Espero que esta historia les haya inspirado, les haya hecho reflexionar sobre sus propias relaciones. Y recuerden, lo más importante es ser honesto con uno mismo y con los demás. Ahora, quiero leer sus comentarios. ¿Han pasado por una situación similar? ¿Qué harían ustedes en mi lugar? Denme sus opiniones abajo, me interesa mucho saber lo que piensan. Y no olviden suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Gracias por estar ahí.